Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar Latorre, esto es I+C, Imaginación y Creatividad. En ese, me parece que ya la sexta parte que estamos haciendo de este estudio imaginario en esta segunda temporada que le estamos haciendo al Codex Serafinianus de Luigi Serafini. Una auténtica obra de arte. Vayamos para allá, uno de los libros más raros del mundo. Vamos a dejarlo donde lo habíamos dejado. Yo creo que es aquí. A ver, vamos a venir. Efectivamente, nos habíamos quedado justamente aquí. Realmente son imágenes que son, vamos a ver los elementos químicos, ¿vale? Y vamos a ver imágenes que son realmente simétricas, ¿no? O pretenden ser eso, ya que un elemento químico trae, depende de cómo lo pongas, traerá, puede traer lo que es equilibrio, ¿vale? Un elemento químico sería algo entra, activa y algo sale, ¿no? Vamos a ir viendo cómo directamente sigue explicando las cosas. Podés explicar las cosas de alguna manera y tal, pero veis que aquí en estos casos hacen una cierta diferenciación. Imagino que debe de poner aquí un elemento, pero yo creo que estos son los productos finales, ¿vale? Vamos a venirnos por aquí. Vemos que efectivamente hay como unos gráficos como si fueran fórmulas, ¿vale? De alguna manera y números. De ahí podríamos sacar muchas cosas, ¿vale? Y luego nos encontramos esto que voy a poner un poco más grande para que lo podamos ver todos. Más. A ver, estás aquí. Bien. Estos elementos que como podéis ver son los elementos elementales. Lo más simple sería una línea. Si lo complicas tienes varias líneas. Si lo complicas son líneas curvas. Y si lo complicas un conjunto de líneas curvas. Y luego una mezcla entre varios elementos que sean curvos. Y empezamos a crear variaciones a partir de ello, ¿vale? Otra serie de elementos que nos podemos encontrar son estos, ¿vale? Lo mismo, dos elementos, une con un puente de unión, es realmente emocionante. Aquí los diseños son además increíbles, porque en este de aquí se ve claramente que es menos interesante y tal, pero porque tiene vértices, no es totalmente redondo, pero aquí sí que lo tiene. Empezamos ya a variar lo que es una vez que he juntado esto, empieza a variar ahora el diseño orgánico, sin líneas rectas, metiéndole en cada uno de los lados una cromografía diferente. Hay que leer también las cromografías, ¿vale? Como vais a poder ver, vamos a ponerlo grande, ¿vale? Para que lo podamos ver, ¿vale? Como podemos ver aquí en algunos elementos, como aquí, juntamos esta cromografía que digamos que es azul y amarillo con otra que es blanco y negro directamente a un elemento químico, ¿vale? Uno de esos elementos que ellos descubren en este universo y que, bueno, pues genera justamente al juntarlo, pues este elemento químico genera todo lo demás. Tenemos otra serie de elementos que dispuestos, ¿vale? Pueden llegar a variar, ¿vale? Si le pones uno, pues lo perturba, ¿no? Pero si le pones el otro, lo vuelve a dejar como estaba y hace que se desgaste, ¿vale? Al juntar este con el otro, pues entonces directamente y tal, al final te va a dar otro elemento químico, ¿vale? Eso ya te digo que estamos utilizando lo que es la imaginación. Y aquí tenemos un compuesto, una molécula, podríamos llamarla, ¿no? Que en donde directamente por medio de este lenguaje que funciona, porque si aquí utilizo este que sale de este color y lo junto con este otro, pero cada uno que nace de un elemento diferente, al juntarse le varía lo que es la trama. Esta variación podría significar un cambio de la sustancia, ¿vale? Por ejemplo, si al agua le echo aceite, o sea, le echo aceite, se convierte en agua con aceite. Me vais a... Cuerpo a tierra, por Dios. Es que estamos con la alergia, pero subida, lo siento, os he pegado un susto, ¿no? Habéis pensado, os ha cortado, no, y al final me pegas un susto. Bueno, aquí podéis ver cómo funcionan. Espera que va otro. Por Dios, no pienso quitarlo. Esto va en el vídeo. Vale, vamos a ver. Pues entonces nos encontramos justamente esto. Luego están también las diferentes formas. Veis que añadiendo otra serie de moléculas
¿vale? El tema cambia, ¿vale? Se va cambiando, incluso la forma, ¿vale? La forma de ponerlos, vemos que hay varios tipos, unos que son ovalados, otros que son de esta manera y tal, y vamos viendo que se va ovalando, es como si uno chiquitito hiciera que se alargara, que se curvara, el otro hace que se curve, el otro hace que se curve, viniendo de aquí mucho más. Si yo he hecho que se curve para acá y luego para acá, pues está claro que este que se curva para allá luego recuerda el otro que gira para acá y recuerda el otro que también giraba, ¿vale? Entonces se va repitiendo esas perturbaciones también con este, ¿vale? Veis que va haciendo como corazoncitos, aquí un poco variado, ¿no? Y al final tenemos esa molécula que no sé para qué servirá. Moléculas muy extrañas, estos treses que tenemos aquí invertidos, uno mirando para allá y el otro mirando para el otro lado, que automáticamente interaccionan con otro elemento que es una X, ¿vale? Incluso un 5, ¿vale? Como podéis ver, tenemos un 3, un 5, ¿vale? Aquí un 2, un 3, empezamos con otro 3. Es que hay números embebidos ahí, ¿vale? Y luego símbolos extraños, ¿vale? Realmente son pequeñas moléculas que en un universo imaginario podrían significar algo. De aquí tenemos que coger patrones. Por ejemplo, este 3, ¿vale? Que se va a repetir aquí. Tenemos otro 3. Esto sería, podría ser un 2, que sería justamente el 2. Pues fijaros, 2, 3, 5 números áureos, ¿vale? Continuamos. Otra serie de elementos químicos. Tenemos elementos químicos de diferentes colores, ¿vale? Diferentes gamas. Te menciona estos una vez que habría que mirar a ver el lenguaje entonces si todos son iguales el lenguaje de las palabras, ¿no? Todos estos de los colores, todos estos son áureos. En algunos casos nos vamos a encontrar casi, no digo que nos lo encontremos, pero colores complementarios, ¿vale? Por ejemplo, cuando se junte un color cálido con uno oscuro, se podría decir que es uno complementario, no, el complementario sería el celeste, ¿vale? Entonces hay como un lenguaje implícito de este sí, del azul marino sería el amarillo, ¿no? Así que no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que hemos encontrado un patrón, ¿no? Tenemos uno de estos. Tenemos el otro elemento que hay aquí, que es así como verde, rosa fuerte verde. Aquí tenemos un rosa más fuerte, un verde más claro. Venimos aquí, vemos que, bueno, pues pudiera llegar a tener por los colores algún sentido, ¿no? Los tamaños también podrían ser importantes, ¿vale? Tampoco vamos a hacer aquí una gama, pero lo que sí vamos a ver es que tenemos de qué manera y tal con un solo huevo, un solo elemento, pues estos son circulares, ¿vale? Podrían pertenecer a una gama determinada de, imagínate, metales, gases, etcétera. Vais a ver que depende de a qué pertenezca, a qué columna de los elementos químicos pertenezcan, vais a ver que efectivamente y todo eso van cambiando no solamente su forma, sino su colorido, ¿vale? Estos son ladeados, estos son en forma de, son ladeados, son diagonales. Este es perpendicular. Y si junto uno de estos con uno de estos, voy a tener otro más chiquitito, pero que se vaya poniendo de esta manera. Incluso puedo hacer que sean la mitad de uno, la mitad de otro. Puedo utilizar este otro, pero también como a este le he puesto más y a al oscuro le he puesto más aquí y aquí, a este de aquí y al blanco menos, en el otro le pongo al negro mucho más y a estos dos un poco. Incluso puedo ensayar con unas estructuras que fueran de esta manera, ¿vale? Incluso los tamaños como este, variar los tamaños o incluso ir variando entre estos elementos y estos. Bueno, tampoco vamos a hacer un gran, un curso de química de un universo paralelo que se supone que no iba a tener nada, pero sí explicar que todo esto que nos están mostrando deben de tener alguna utilidad. Los de otra columna química, los de otra columna química, en algunos casos se van repitiendo, en otros se tira de lo que son los colores para establecerlos, y luego tenemos estos que son muy, digamos, como muy débiles, ¿vale? Muy débiles, con una pigmentación muy débil. Pero esa pigmentación y tal tenemos que tener en cuenta que puede ser traducida a luz, mucho poder.
Volvemos aquí, otra serie de elementos, estos deberían de ser los digamos, una vez modificados por medio de los primeros, recordar que esto, uniendo uno con el otro y tal, me genera modificaciones en otros elementos. Nos encontramos los de una tabla periódica, ¿vale? Nos podemos encontrar, aquí nos encontramos diferentes formas, ¿no? Este que tiene forma de media píldora y estos que tienen forma de un rectángulo, cuadrados, pequeñas balitas, rectángulos, etcétera, que nos están diciendo, y aquí nos da justamente uno que es doble, ¿vale? Fijaros muy bien que la dualidad también es muy importante. No me gustaría centrarme mucho en esta parte, si bien sí sé ver cómo directamente uniendo estos, aquí tengo otros que son mucho más poderosos, pero fijaros que aquí, este de aquí conlleva dos elementos aquí, ¿vale? Es decir, que se ponen la dualidad. Más adelante nos encontramos los terceros, yo creo que está utilizando estos con este, ¿vale? Nos va a dar justamente estos. A ver, hay que mirar la cromografía. Esta cromografía es casi, pues, digamos, rosa y azul y rosa, ¿vale? Teniendo ahí en medio su color complementario del amarillo, ¿vale? Vamos a ver este, que sea un color frío, pues rosa, amarillo, ¿vale? Amarillo, rosa, es decir, coge la primera parte, ¿vale? Dividiría y metería la mezcla de un color frío, ¿vale? Como podéis ver, está contando una historia y que estos luego se van a desgranar, ¿vale? Como podéis ver, el rosa se estaría aquí, luego tenemos dos de azules, ¿vale? Y uno de este que me va a generar el otro. Así funcionarían los elementos, otros te dan muchos más elementos, se descomponen los elementos, ¿vale? También los podemos utilizar en cuanto a los ángulos, o sea, en cuanto a los triángulos, ¿vale? Uniendo triángulos con esto. Esto nos está diciendo que que están combinando, consiguiendo muchos elementos, ¿vale? Ahora te voy a hablar de algunos de los elementos, ¿vale? Por ejemplo, cómo identificarlos, ¿vale? A una altura determinada va a tener ese puntito, ¿vale? O hay que cogerlo por ese puntito, por si no, yo qué sé, te convierte en un rinoceronte. Ponte a ver. Luego, en este otro lo tiene en ese puntito, debe de ser hacia dónde va lo que es la radiación mágica, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Y luego otro totalmente diferente, que lo que va a hacer es directamente convertir y tal, pues esos rayitos o raíces, ¿vale? Que pueden llegar a convertirse en algo. Luego también tenemos aquí que hay te están explicando cómo utilizarlo, ¿no? Utilizando esto y tal, en este embudo de aquí te va a generar otros elementos que van a funcionar bastante bien. Si yo utilizo esto en este embudo, también puedo utilizar varios elementos en otros embudos, ¿vale? Con una determinada forma para generarlos en gran cantidad, ¿vale? Luego aquí también está la imagen inicial. Si yo utilizo ese otro elemento en cada uno en esos dos embudos embebidos con seguramente este elemento, ¿vale? Me va a generar lo que es otros dos elementos que están justamente ahí. Vamos probando hasta conseguirlo, ¿vale? Incluso hasta podemos conseguir, pues eso, una electricidad, ¿vale? La forma que tiene es bastante extraña, pero podría significar la luz, ¿vale? La luz o el oro, no sabemos muy bien si es oro, pero es un filamento, ese elemento, la cromografía que tiene, yo creo que la forma que tiene desde luego es esta, ¿vale? De ese, lo que no sé si ese de ahí debe de tener, si mira, tiene un poco rosado, ¿vale? Entonces a lo mejor está hablando de una de las partes que hay por ahí, o uniéndolos, porque no te pone nada, uniendo esos dos lados y creando justamente esto y añadiéndole otro elemento, pues te genera lo que es esa luz. Incluso te habla como esa luz y tal, si lo giras directamente ¿cómo puedo hacer para quitarlo? Pues simplemente giro esto para allá, entonces se desprende el solo. ¿Cómo hacerlo para no tocarlo? ¿Vale? Porque debe ser, y que una vez que lo tienes ahí puedes moldearlo con otra serie de elementos, ¿vale? Esta parte de aquí es muy interesante porque te dice que si lo haces en gran masa, ¿vale? Te da unas medidas, ¿vale? Unas extrañas medidas de ángulos y es como una especie de
de reloj. Esto podría ser norte, sur y tal, la orientación te está indicando también exactamente o polo negativo, polo positivo, etcétera, indicándolo, le está dando, como puedes ver, una orientación, unos grados, ¿vale? Porque si este viene hasta aquí, déjame que lo vea, sí son cuartos, pero no, hay como unos 2 grados de desviación. En función de estos, sí, en función de estos, si lo desvías un poquito, le cambias el polo norte y automáticamente esto hace que directamente se genere en masa, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ha hecho aquí. Si esto lo dejo así, veis ese símbolo que hay ahí y el otro que hay aquí, ¿vale? Van a ser los mismos, ¿vale? Entonces directamente se forma este elemento en masa y que esto hace que si le das la vuelta totalmente, vale, ya lo entiendo. Yo cojo estos primeros elementos que eran los primeros que teníamos ahí, ¿vale? Estos de aquí. Estos de aquí. Pongo muchos, ¿vale? En una posición determinada y dentro de un giro de un aparato o una desviación, lo giro un poquito. Eso hará que se gire un poquito, ¿vale? Si yo lo giro, gira un poquito. Aquí me está diciendo hacia dónde, la cantidad que tiene que girar cada uno de ellos, ¿vale? Si gira por aquí, tenemos este último, este segundo elemento, que sería justamente este de aquí, ¿vale? Y fíjate ahora lo que hace, que es lo invierte. Si tú tienes esto y lo inviertes, ¿vale? Estás girándolo, es como coger un trozo de plastilina y girarlo para el otro lado y tendrías este último elemento, que es el último que te están mostrando justamente aquí, que debe ser el objetivo que quieren conseguir. ¿Vale? Vamos a ver otra serie de experimentos que tienen, ¿vale? Primero te presentan cada uno de los elementos que van a utilizar, ¿vale? Cómo conseguirlos, ¿vale? Las medidas que tienen que tener. Parece ser que son 3 prácticamente que pertenecen más o menos a la misma gama, ¿no? De ellos, ¿vale? Y ahora te explican más o menos cómo utilizarlo, ¿vale? Cómo puedes utilizarlo, ¿vale? Se supone que aquí en otro elemento, ¿vale? Que esto sale de otros elementos, ¿vale? Que si a ese otro elemento, ¿vale? Le aplicas, debe ser que si le aplicas esto te salen como una especie de flores o se abre y tal, que generas vida. Si le incluyes estos elementos, ¿vale? Le das forma y si incluyes... y si le incluyen los otros elementos, ya directamente fijaros la forma que tiene, ¿vale? Te genera pues este tipo de forma con tipo de vida con esta forma, ¿vale? Ya pasan creando anélidos, ¿no? Digo yo, ¿vale? Dentro de nuestra imaginación, las fórmulas necesarias para crear eso, ya os digo que está muy, muy currado. Ahora, esta parte de aquí son otro tipo de elementos, ¿no? Parece que son gamas de colores, ¿vale? O formas que hay, nos encontremos algo con una especie de como de líneas, ¿vale? Que giran. Tenemos aquí otros con otros elementos. ¿Veis? Un elemento puede ser poco alterado, la composición que tiene, composición de los colores que hay, y esto debe de ser excitado, ¿vale? Entonces, este sería la gama que tiene normal, la composición de los elementos, ¿vale? Y una vez excitado, que serían estos, y luego otros que te dicen los tipos de elementos, la cromografía de ese elemento, con otro elemento en la gama de elementos y excitado cómo se comporta. Y ahora te van a decir el experimento que van a hacer. Fijaros que este era de este color, este de este color y este de este color. Te presentan los elementos y ahora te van a decir cómo utilizarlos, ¿vale? Te van a decir más o menos los elementos que tienes que utilizar e incluso hasta la forma que tienes que moverlo, ¿no? Entonces utilizas todos estos elementos y coges esos elementos, le aplicas estos dos, ¿vale? Vas a poder utilizar esto. Si a esto le aplicas estos otros elementos, directamente se forma este tipo de gamas. Hemos conseguido algo de orden del caos. Si a este elemento le vas suministrando estos elementos, ¿vale? Como puedes ver, uno de este color, otros que son los elementos más o menos básicos de esto, pero en un orden determinado, y luego le vas poniendo otros dos, este y este otro, tienen que ser en el mismo orden, va a generar esto. A esto le aplicas esto y vas a conseguir separarlos, ¿vale? Para poder confeccionar. Veis que tiene esto debe de ser un inversor, ¿no? Y tal, o un elemento químico, colocarle ahí otros elementos puestos
y al final vas a tener este elemento. Aquí te está explicando justamente acerca de esto que hay aquí. Vamos a intentar buscarle, sí, de este, que es el separador, ¿vale? Te va a hablar de lo que es... esto lo que va a hacer es directamente te va a separar cada uno de los elementos, ¿vale? Para conseguir lo que teníamos arriba. Digo yo, ¿vale? No lo sé, yo no estaba allí. Entonces digo yo que dentro de nuestra imaginación podemos llegar a imaginarnos eso, ¿vale? Tener en cuenta que lo bueno que tiene perdonad por el sonido de la bolsa, pero me estoy confeccionando un tubo de imaginación. O sea, un cigarro. Así que podéis ver cómo las letras en algo que es tan descriptivo, que los dibujos son tan descriptivos, esquemas, etcétera, lo único que van a hacer es explicarte con otras palabras más o menos lo que tú estás viendo y lo que tú con tu imaginación interpretas, lo cual es bastante útil, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que hay dos tipos de, tal como reza en los comentarios, ¿vale? Hay dos tipos de, tal como decía John Fresh, que además es un comentario que me encanta. John Fresh es uno de... Yo le considero un profesor, mi primer profesor de la imaginación, ya que es un profesor de concept art y es alguien, además, he llegado a hablar, no a hablar personalmente, pero sí comentar algunas cosas por email y es una persona que prácticamente me ha hecho todo el curso suyo que tiene en doméstica. No es publicidad, ¿vale? Yo os hablo de lo que hago yo en mis tiempos libres, un curioso hobby que tengo, que es el de aprender cosas nuevas. Y él solía decir, en su primer curso de concept art, solía decir, hay dos tipos de imágenes, las imágenes que documentan historias y las imágenes que cuentan historias. Y luego añadía, yo prefiero las imágenes que cuentan historias. ¿Vale? Una observación muy profunda. Pues esto es lo mismo. ¿Para qué queremos las palabras que nos están explicando lo que ve nuestra imaginación? ¿Vale? Seguimos por aquí. Aquí nos encontramos otro además muy interesante, porque fijaros aquí que la cromografía que está utilizando es la misma que hemos generado justamente aquí. Así que vamos a utilizar lo que está generado, ¿vale? Para coger esta sustancia, ponerla por aquí, incluirle ciertos elementos, con ciertos elementos que colocas, van a tener estas formas, ¿vale? A esta distancia, estos elementos van a provocar que estos elementos se perturben, que esa masa se perturbe. Es como si un imán para las virutas, pues es algo mágico que llega aquí y descompone molecularmente todo, dándole esas formas tan curiosas. Una vez que lo has puesto, al poco tiempo, esto muta, ¿vale? Es como si se derritiera y aplicas estos elementos, ¿vale? Fijaros muy bien las formas que tienen, porque van a mutar y acto seguido se van a convertir directamente en este otro elemento, el cual aplicándole esto, ¿vale? Pues se puede utilizar para forjar este otro elemento, ¿vale? Que a lo mejor lo vamos a utilizar para hacer otros elementos, es decir, te están explicando desde cero, desde el primer elemento hasta el último, cómo confeccionar los diferentes elementos y el proceso para confeccionarlo, ¿vale? Aquí te lo va explicando, te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Lo que no sé lo que pone, pero todo esto dentro de la imaginación. Y empezamos con los inventos, ¿vale? Los inventos además muy curiosos, ¿no? Porque es como que tú tienes una máquina, ¿vale? Que por medio de un molinillo de viento, esto lo que va a hacer es girar esto. Al girar esto lo que va a hacer es ir subiendo, moviendo los elementos químicos para que se alteren. Esto va a confeccionar un agujero por aquí y esto que tenemos por aquí, ¿vale? ¿Qué tiene que ver con las botas? Pues muy sencillo. Esto lo que va a hacer es crear huecos en las botas. Son experimentos un poco tontos, ¿vale? Pero son unos elementos además bastante interesantes e imaginativos, ¿vale? Como puedes ver aquí, te dice más o menos las diferentes formas que puede llegar a tener y al mismo tiempo, aparte de eso, ves que aquí me va a generar este tipo de material o engranaje que va a ser utilizado seguramente para múltiples casos.
Aquí te está diciendo las diferentes formas que puedes llegar a tener y una tabla de los elementos que hay que utilizar, ¿vale? Posiblemente. Aquí te están contando cosas, ¿vale? Resultado final. Otro elemento, siempre cosas sencillas, imaginativas, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Lo aclaro con un poco más pequeño para poder ver lo que hace. Tendréis que girar un poco la cabeza, ¿vale? Porque si no, no hay forma. Vamos a dejar volar nuestra imaginación, ¿vale? Y vamos a ver que aquí yo pongo el pie, porque esto es para poner un pie, ¿vale? Porque es un esquí. Entonces es un esquí, te está diciendo que fíjate en los esquís que tenían ellos, del cual la otra parte imagino que va atada a una especie de libro, que ese libro seguramente tendrá un montón de conocimientos sobre química. No sé, te digo yo a ti que esto va todo relacionado, ¿no? Para que veas la imaginación. En ese libro, el marcapáginas, lo echamos para arriba y le clavamos esto. Si esta rueda, que es una rueda cromática, ¿vale?, girara porque lo soplaras o lo que sea, esto iría dando vueltas, haciendo que esto gire de esta manera y haciendo que si gira de esta manera, también ese cable va a hacer girar el resto hacia abajo. Y esto va a dar vueltas, ¿vale?, al mismo tiempo que estoy puliendo ese elemento de ahí, que será un elemento químico, ¿vale? Aquí nos dirá las diferentes cosas que podemos encontrar después, ¿vale?, que se van a convertir en unos elementos químicos para poder utilizar en otros elementos, en otros digamos, experimentos, ¿vale? Así que todo está relacionado, el proceso está relacionado en este universo serafiniano. Estamos hablando desde la imaginación, ¿vale? Así que que nadie intente hacer esta tontería en casa, ¿vale? Porque esto es dándole con la imaginación un sentido a las historias que nos cuentan las imágenes, ¿vale? Aquí tenemos otro experimento muy interesante, ¿vale? Y es que de la misma manera que tenemos conductores y no conductores, ¿vale?, nos encontramos con que esto que tenemos aquí, que se une con después con el amarillo con el amarillo y se queda ahí, ¿vale? Después colocamos aquí otro elemento que va a conducir con y con ¿vale?, que a su vez se van a conectar con y con Vamos a ver en qué orden lo pone. Primero conecta con un azul, con lo cual sería mucho azul, y luego con un amarillo. Es decir, perfecto equilibrio, porque el azul se va a conectar con otro azul, ¿vale?, y se va a conectar con un amarillo. Y el amarillo se va a conectar con un azul, es decir, y este amarillo se va a conectar con está todo ligado, es como representar lo que es el equilibrio, ¿vale?, de los elementos que vas a utilizar, ¿vale? Y esto se va a activar cuando tú eches aquí una bolita, un elemento químico, ¿vale?, que va a caer por aquí y según vaya por aquí va activando todo esto, al mismo tiempo que va a generar a su vez que caiga una gotita de algo. Esa gotita que va a caer de algo va a ser modificada por todos estos elementos y va a caer aquí. Quizás a lo mejor es otro elemento, ¿vale? Estos elementos van a caer justamente por aquí, tanto uno como el otro. Y por medio de esto que los va a unir, ¿vale?, y crear por aquí algunos elementos de estanco, ¿vale?, o enfriado, ¿vale?, que esto está unido también por aquí, ¿vale?, y estos dos elementos, y aquí, va a generar dos cosas. Primero, un zumo determinado, y por otro lado me va a generar otro elemento gaseoso, parece ser que al condensarse se va a convertir en un líquido. Y ese líquido, ese condensado, ese elemento, al final se va a poder generar estos otros elementos químicos, ¿vale?, que seguramente saldrán por aquí, ¿vale? Digo yo, ¿vale? Es algo interesante. Aquí tenemos un alambique, ¿no?, bastante curioso. Vamos a intentar ponerlo todavía más pequeño, ¿vale?, para poderlo ver en su totalidad, a ver si es capaz. No, a ver si es capaz de ponerlo. Sí, podemos ponerle, a ver, el más. Yo creo que aquí, aunque se vea muy chiquitito, lo podemos ver. Luego lo ponemos en grande. ¿Vale? Veis que es un alambique, que es, por ejemplo, un gas que se va licuando y luego llega por aquí,
pasándole por esto que ya habíamos creado antes esto, ¿vale? Y unido va a irse condensando por aquí y después hay que pasarle por esos tubos, ¿vale? Que parecen tubos de enfriado, ¿vale? Y van a caer aquí, ¿vale? Veis ahí como una gota. Y después seguramente se evaporarán, los vamos enfriando, le vamos colocando estos otros elementos. Ahora es el momento de ponerlo en grande y repetir el proceso. Vamos echando aquí algo, se enfría, le hago pasar por este tipo de tubo y entonces esto lo va a licuar. Cuando llegue por aquí le hago pasar por aquí porque seguramente será un gas, hay que enfriarlo. Y cuando llegue por aquí caerá justamente aquí, además tal como os pone en esta parte de aquí. Al caer no sé si hay un líquido, creo que sí hay un líquido, es parte de esto. El caso es que esto va a generar un gas. Ese gas va a venir por aquí en el alambique y cuando llegue aquí empiezo a suavizarlo poco a poco. Lo voy suavizando hasta que se enfríe un poquito más y después voy enfriándolo para que automáticamente o condensándolo hasta que con este elemento aquí genere otro elemento químico, ¿vale? Son procesos realmente increíbles, ¿vale? Muchos de ellos tienen, ya estáis viendo que la cromografía sigue una determinada forma y aquí nos vamos a encontrar algo muy interesante, ¿no? Una variación increíble de la escritura. Habíamos visto que todos los elementos químicos, o sea, toda la letra que se utiliza, voy a poner el más, toda la letra que se está utilizando sigue siempre una curvatura, no hay líneas rectas, pero sin embargo aquí sí hay líneas rectas, ¿vale? Es como decir, he nombrado un nuevo material que he creado, ¿vale? Y le llamo así. Como es nuevo, como es novedoso, le voy a dar un nombre distinto a todo lo que se haya conocido. Y lo pongo de esta manera. En vez de un diseño orgánico, que sería un diseño geométrico, ¿vale? También orgánico, para que se entienda, ¿vale? Partimos de estos dos elementos que vamos a poner por aquí. Quién sabe, a lo mejor aplicando calor a una barra se genera calor, ¿no? Pero en este caso, el elemento en sí va a seguir un camino, ¿vale? Ahora primero lo caliento un poquito, luego lo caliento más, ¿me explico? Y lo separo exactamente con el mismo, ¿vale? Y después lo voy haciendo varias veces, ¿vale? Hasta que ya lo enfrío totalmente y le hago pasar por aquí, ¿vale? Pues eso sería uno de los elementos. El otro elemento es colocarle con todos estos elementos que hay aquí, que vayan bajando y que generan en otro elemento que he diseñado, ¿vale? Va a generar algo que lo voy a pasar por aquí. Y con este otro elemento químico, ¿vale? Llega un momento en el cual, esto se está diciendo que es algo que se va desenroscando yendo hacia allá. Y voy obteniendo los diferentes líquidos que me van a ser necesarios para los siguientes experimentos. Pero no sé si habrá algo más, ¿vale? No hay nada más. Así que eso sería la química, como utilizan ellos la química en ese universo inventado, ¿vale? Y maquinado por Luigi Serafini, ¿vale? Vamos a ponerlo menos. Yo creo que así se puede ver. Estos dibujos, como podéis ver, están llenos de una gran descripción, ¿vale? Así que aquí, si quieres, te explicará lo mismo. Aquí podríamos decir que son fuegos artificiales, pero es una explosión, ¿vale? En esa explosión vemos que tenemos varios tipos de explosión, ¿vale? Bien. Te está diciendo más o menos de dónde tienes que coger cada cosa, ¿vale? Los diferentes cristales, esto cristalizado y esto cristalizado. Pero te están diciendo también cómo cristalizarlo, poniendo esto, una alcayata, esto por aquí, que vaya, es como algo para ir recortando esas partes, ¿no? Y te dirá el plano en que tienes que recortarlo, ¿vale? Aquí te dicen el clásico fósforo con otros elementos puestos, ¿vale? Después te dice que eso que tienes ahí, ¿vale? Estos elementos, que lo apliques justamente aquí y lo que va a hacer es, por medio de un procedimiento, ¿vale? Te genera varios elementos. Aquí directamente se está
Esto te dice que podría ser que una barrita de algo se descompone químicamente y se convierte en esto. Es decir, alterar la composición química. Por ejemplo, de esto, esta barrita, como si fuera un soldado, viene por aquí y esto se descompone totalmente. Imagínate un trozo de madera que se descompone atómicamente y al final da un mueble, ¿no? Esto no es un mueble, es un ejemplo, ¿vale? Pues entonces, y ese mueble le aplicas un elemento químico, te dice que apliques un elemento químico y ya automáticamente traspasa por aquí hasta que ha sido totalmente adulterado por estos otros elementos químicos de aquí que van a hacer ensancharlo, ¿vale? Y incluso crear, no sé si formaría parte de esto, pero estáis viendo que directamente hay que poner un lagarto, una lagartija, ¿vale? Ahí, un ser vivo, el que tú quieras, y se descompondrá químicamente, ¿vale? Para convertirse en un flujo. Aquí este otro flujo llega por aquí. El otro que ha sido, también le vamos a aplicar justamente este otro que ya lo habíais visto antes, un elemento que era muy similar a este, pero lleno de un extraño líquido que ya hemos visto cómo crearlo anteriormente y por medio de unas extrañas formas, ¿vale? La geometría depende de cómo lo pongas. Estos serían ángulos obtusos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Aquí cuántos había? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, si contamos este 12 y 13, ¿vale? Vale, en números químicos, este cuartando el tría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 números áureos. Del 8 son 13, esto sería, si cuentas esto de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, 5. Y entonces, por medio de eso, generas esto. También lo unes con este lado de aquí, porque te dice que por un lado, si aplicas esos elementillos ahí, se genera esto, que se va condensando, y por otro lado, en vez de condensarse, lo que hace es se estría, ¿vale? Uniendo esos dos elementos justamente con el otro que tenías ahí, esto empieza a crear una función seno, ¿vale? Como podéis ver, en dos hilos, en vez de ponerlos así, ¿vale? Que los veis ahí, una doble, lo que hace es directamente, digamos que una doble descomposición, ¿vale? Lo que te hace unido con esto, lo que le hace es esos huecos, los va colocando ahí y unido con esto, lo que hace es directamente crea como si fuera una especie de parte de función seno que al final lo que va a hacer es entrar en un caos y va a generar extraños gases, ¿vale? Aquí veis también unas extrañas pelotas de Navidad, ¿vale? Que dispuestas por aquí, ¿vale? Y con un proceso determinado, ¿vale? Como puedes ver en una espiral, ¿vale? Etcétera. Pongo este elemento, lo descompongo aquí y le pongo estos elementos aquí y lo que hará será directamente por medio de otros elementos, ¿vale? Le mareo un poquito, ¿vale? Le voy mareando para cambiar su estructura química en una determinada posición, ¿vale? Una especie, porque esto es como si fuera una especie de espiral, ¿vale? Entrelazada entre sí, ¿vale? Lógicamente, si es entrelazada entre sí, lo descompone hasta encontrar esto, crea una especie de vida, de esa vida le pones estas otras que lo que le van a hacer es simplemente girarlas, ¿vale? Crear unas fuerzas para marearlo y que acabe dando vueltas, ¿vale? Y esto lo que me va a generar es otros elementos que tienen mucha energía, que van a ver, serían elementos químicos, ¿vale? Ahora vamos a ver exactamente justamente esta parte de aquí, pero esta parte de aquí la veremos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy grande y nos vemos. Hasta la vista.